Aleluya. Sí, Señor. Precioso Jesús. Aleluya. Sí, Señor. Sí, Padre. Porque no falta que la cabeza levante cada día, porque siempre el tiempo evoluciona en nuestra casa. Sí, Señor. Siempre está pendiente de nuestra familia, de nuestros hijos. Sí, Padre. Siempre está pendiente de nuestras necesidades. Siempre está pendiente de Jesús. Sí, Señor. Te adoramos, te bendecimos. Sí, Padre. Te damos tu nombre, Jesús. Estamos agradecidos contigo. Sí, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Amén. Aleluya. El Señor les bendiga, hermanos, en esta preciosa tarde. Vamos a orar a nuestro Dios. Padre que estás en los cielos, muchas gracias te damos, Señor, porque nos das la oportunidad de abrir tu palabra. Rogamos, Señor bendito, que nos edifiques nuestras vidas, que nos enseñes tu palabra. Danos palabra fresca, palabra que alimente nuestras vidas, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Dios. Amén y amén. Vamos a buscar capítulo 4 del Apocalipsis. El versículo que vamos a leer es el versículo 4 de Apocalipsis. Dice la palabra: y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentado en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropa blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Amén. Gloria a Dios. ¿Pueden sentarse, hermanos? Hemos venido estudiando este capítulo 4 de Apocalipsis, siempre con lo que es el tema de la iglesia en el cielo. Ya con este estudio es el número 6 que vamos a exponer. Y lo que hemos venido hablando, amado hermano, es todo lo que está relacionado con lo que es el trono de Dios. Y no sé si a usted le ha venido durante todos estos jueves anteriores, y hasta cuándo va a hablar de la iglesia en el cielo. Quiero decirles que en este capítulo 4
amado hermano, presenta a la iglesia en el cielo, pero lo presenta como 24 ancianos. Y antes de hablar de estos 24 ancianos, quisiera que también note en este capítulo 4 los personajes que se mencionan aquí. Por ejemplo, el primero que mencionan es al que está sentado en el trono. ¿Quién es? Nuestro Padre Celestial. También mencionan otros personajes como los 7 espíritus de Dios. Eso todavía no lo hemos explicado. Pero, solo por adelantarles un poco, cuando ahí habla de 7 espíritus de Dios, está hablando de la persona del Señor, del Espíritu Santo en su plenitud. De Él está hablando ahí. Aunque ahí se mencione el número 7, está hablando de la plenitud del Espíritu Santo. Se lo voy a explicar posteriormente. Otros personajes que se mencionan ahí son los millones de ángeles que fueron creados por el Señor, y también mencionan las jerarquías. Esos son otros personajes de este capítulo 4. Y otro personaje que menciona el capítulo 4 y el capítulo 5 es a nuestro Señor Jesucristo, y lo presentan como el Cordero que fue inmolado, y también presentan su obra, que Él nos redimió con su sangre. Y los otros personajes que menciona son los 24 ancianos. Lo que dice aquí la palabra en el versículo 4, que dice: y alrededor del trono habían 24 tronos, y vi sentado en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropa blanca, con coronas de oro en sus cabezas. Este versículo, amado hermano, para que lo comprendamos mejor, tenemos que hablar que estos 24 ancianos es la representación de la iglesia en su totalidad. Amén, hermano. Oiga esto, por favor. Para los judíos, los números son bien importantes. Por ejemplo, cuando hablamos de 7, y cuando los judíos hablan de 7, ¿a qué se está refiriendo? Se está refiriendo a la plenitud del ministerio del Espíritu Santo. Cuando se habla aquí de 24, está hablando de la totalidad. De la totalidad, por ejemplo, en lo que es la Biblia judía, tienen 24 libros. Es la totalidad de la sabiduría de Dios revelada para ellos. Amén. Entonces, aquí se nota que este número de 24 que menciona aquí este capítulo y en este versículo, está hablando de la totalidad de la iglesia. Este versículo, algunos lo interpretan de la siguiente manera. Algunos dicen que son seres angelicales, esos 24. Usted va a oír en cualquier momento dentro de las iglesias evangélicas que esos 24 ancianos son seres angelicales. Esa es una corriente o enseñanza dentro de la iglesia cristiana.
Otros tienen este otro tipo de enseñanza. Dicen que son todos los redimidos o los salvos de todos los tiempos. Esa es otra enseñanza. La tercera enseñanza es la que dice que son los 12 apóstoles y los 12 patriarcas del pueblo de Israel. Entonces, si usted suma 12 apóstoles con 12 patriarcas, entonces se está hablando ¿de qué? De 24. También usted va a oír, hermano, dentro del pueblo evangélico, que algunos así presentan a estos 24 ancianos, como los 12 apóstoles o los 12 patriarcas. Otros dicen que son los 12 apóstoles del Cordero, que eso ya se los expliqué, con las 12 tribus de Israel. Mire, todas estas corrientes o enseñanzas se les ha venido dando a conocer a la iglesia del Señor durante mucho tiempo. Pero si nosotros somos celosos en la interpretación del texto, vamos a encontrar, amados hermanos, que estos 24 que aquí en este versículo les llama ancianos, vamos a notar que es la representación de toda la iglesia del Señor, salvada, lavada por la sangre de Cristo, que va a estar en el cielo. Y mire, para que comprendamos esto, de que es la iglesia, usted mismo se va a ir dando cuenta que hay ciertas características que definen a estos 24 ancianos como la totalidad de la iglesia en el cielo. La primera característica: ¿a quién les prometió el Señor venirlos a traer y a arrebatarlos de esta tierra? ¿A quién? A la iglesia. ¿Nosotros estamos esperando la venida del Señor, hermano? Esta venida del Señor es lo que se conoce como el arrebatamiento de la iglesia. Así se conoce. Entonces a la iglesia se le ha dado esa promesa. Nosotros estamos por la promesa de que un día Jesús vendrá y nos sacará de esta tierra y nos llevará al cielo, a su gloria. Amén. Vamos a leer unos versículos. Hoy sí vamos a leer muchos versículos de la Biblia. Vamos a leer Juan, capítulo 14. Juan 14. Aquí está la promesa, 1, de la venida del Señor, y 2, la promesa de venirnos a traer, y 3, la promesa de que nos va a llevar a su gloria. ¿Ya lo tienen, hermanos? Capítulo 14, versículo 2, dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Verso 4 dice: y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo:
yo soy el camino y la verdad y la vida. ¿Y para dónde vamos, hermano? Ahí lo dice el verso 6. Nadie viene al Padre si no es por quién. Por Cristo. Le pregunto hoy, una vez más, ¿a dónde está nuestro Padre Celestial? En el cielo, sentado en el trono. Allí está nuestro Padre Celestial. Entonces, la única manera de llegar a la presencia del Padre es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pregunten esta noche, ¿cuántos de los que estamos aquí hemos creído en Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas? Amén. Si hemos creído, entonces, hermano, nosotros estamos seguros y estamos a la espera de que venga el Señor a traernos y nos lleve hasta la misma presencia del Padre. ¿Sabe cuál es la belleza del cielo? La presencia del Padre. Esa es la belleza del cielo. Esa es la gloria del cielo, la presencia del Padre. ¿Y sabe cuál es lo horrible del infierno? No son las llamas o el lago de fuego, sino que la presencia de Dios no está ahí. Así de claro, hermano. Eso es lo horrible del infierno, que la presencia del Señor no está ahí. Pero ¿cuál es la belleza del cielo? Que la presencia del Padre está ahí. Amén, hermano. Por eso el Señor dijo, en la casa de mi Padre hay muchas moradas, donde está la presencia del Padre. Sigamos leyendo siempre en Juan, capítulo 16, versículo 27 y 28. ¿Lo tienen? Oigan lo que dice. Pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios, salí del Padre y he venido al mundo. ¿De dónde salió el Señor? Del Padre. Él dejó su gloria y dice, salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo al mundo y voy al Padre. Leamos hoy versículo capítulo 17, versículo 5. Quiero que vaya anotando las palabras del Señor. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me distes. Tuyos eran y me los distes, y han guardado tu palabra. Versículo 24 del capítulo 17, que dice, Padre, aquellos que me has dado, ¿cuántos le pertenecen al Señor? Aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Amén. Aquí podemos ver, hermano, cuál fue el propósito de la oración del Señor. Llevarnos al Padre para que todos los que somos creyentes podamos disfrutar de su gloria. Amén, hermano.
Vamos a Filipenses. Filipenses capítulo 3, versículo 20. 3, 20 y 21. Miren lo que dice. Mas nuestra ciudadanía está ¿dónde, hermano? En los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. O sea que vamos a ser glorificados. El cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Cuando Jesús venga y nos arrebate, amado, nuestro cuerpo, todo nuestro ser será glorificado. ¿Con qué propósito? Ahí lo dice, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Amén. Vamos a Apocalipsis. ¿A dónde están estos 24 ancianos? En el cielo, en la misma gloria del Padre. Entonces, amados hermanos, aquí podemos ver la primera característica. A la iglesia se le ha prometido estar en el cielo, porque nuestra ciudadanía está en el cielo. ¿Cuántos están esperando al Señor? Segunda característica. ¿Por qué allí se menciona el número 24? Para entender ese número 24, amado hermano, acuérdese que dentro de lo que es la obra de Cristo para nosotros, el Señor nos hizo a nosotros y nos ha dado el privilegio de ser reyes y ¿qué más? Y sacerdotes. Entonces, este número 24, lo que está mencionando aquí es las órdenes o las clases sacerdotales que David con Salomón tomaron a bien que se hicieran para estar ministrando en el templo que fue hecho por Salomón. Es decir, que de toda esa tribu llamada los levitas, escogieron 24 grupos de sacerdotes para que estuvieran ministrando en ese templo que Salomón hizo. Eso lo podemos ver en el Antiguo Testamento, en el libro de Crónicas, capítulo 24. Dicen amén cuando lo tengan, hermanos. 1 de Crónicas. El primer libro de Crónicas. Pase Reyes y de ahí va a encontrar Crónicas capítulo 24. Amén. ¿Ya lo tienen? Crónicas capítulo 24. 1 de Crónicas. Oiga, dice, también los hijos de Aarón fueron distribuidos en grupos. Versículo 1. Los hijos de Aarón, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. ¿Cómo es que hicieron esos 24 grupos? Versículo 7. Oiga, siempre del mismo capítulo. Dice, la primera suerte tocó a Joiarib, la segunda a Jedaías, y después sigue la tercera, versículo 9 dice, la quinta
Después dice la séptima, versículo 10. Versículo 11 habla de la novena. El 12 habla de la undécima, hasta llegar al versículo 18, donde dice la 24ª le tocó a Maasías. ¿Ya lo halló el versículo, hermano? Ahí dice la 24ª le tocó a la orden de Maasías. Entonces, aquí puede ver usted el primer libro de Crónica, capítulo 24, las órdenes sacerdotales para que estuvieran ministrando dentro del templo que fue creado por Salomón. Y el versículo 31 del capítulo 24 dicen: entonces también echaron suerte como sus hermanos los hijos de Aarón delante del rey David y de Sadoc y de Ahimelech y de los jefes de las casas paternas, de los sacerdotes y levitas, el principal de los padres, igualmente que el menor de sus hermanos. Mire, hermano, quiero que noten aquí, de esa forma fue que ordenaron a toda la tribu de Leví que estaban al servicio de la obra de Dios. Cada uno de estos grupos pusieron a un sacerdote como representante de esos grupos. Entonces, como fueron 24 grupos, ¿cuántos sacerdotes, hermanos, fueron cabeza en el servicio del templo? ¿Cuántos? Los 24. Entonces, si allá en Apocalipsis dice que habían 24 ancianos, está hablando de que la iglesia, por medio de Cristo, es sacerdotes y reyes. Amén, hermano. Quiero que noten esto, por favor. El haber ordenado David así el sacerdocio, eso caminó por mucho tiempo, que incluso hasta llegar en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, todavía seguían esos grupos ministrando en el templo. Vamos a verlo en el Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas, capítulo 1. Dicen amén cuando lo tengan, hermanos. Lucas 1, versículo 5. Aquí usted va a notar que esa orden que hicieron allá de ordenar en grupos a los sacerdotes, hasta en el momento de Cristo y del nacimiento de Juan, todavía seguían esas órdenes en el servicio del templo. Versículo 5 dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías. ¿De qué dice ahí? De la clase de Abías. No es Abías, es Abías. Ahí usted note dónde lleva el acento. Abías. Su mujer era hija de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, y aquí había en el verso 8, oiga lo que dice: según la orden de su clase. ¿De cuál clase era Zacarías, hermano? De Abías. Si usted retorna
no lo vamos a hacer ahorita, pero si usted retorna de nuevo allá a 1 de Crónicas, capítulo 24, y busca el versículo 10, allí va a encontrar usted ese grupo de sacerdotes de Abías, según el orden que estableció David. De ese orden de Abías fue el papá de Juan el Bautista, que se llamaba, ¿cómo, hermano? Zacarías. Ahora, imagínense cuánto tiempo había transcurrido desde que David hizo esa orden hasta llegar a la vida de los padres de Juan el Bautista y posteriormente el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermano. Le hago esta pregunta de examen. Estas órdenes que ministraban en el templo, ¿siguieron aún hasta después de la muerte de Cristo? ¿Ah? ¿Siguieron en el templo ministrando? Sí. Incluso había un grupo de sacerdotes que estaban ministrando en el templo, que cuando Jesús allá estaba en el Calvario, muriendo en la cruz, hermano, Él dijo unas palabras: consumado es. Y cuando Él dijo esas palabras, ¿qué sucedió? Uno, la tierra tembló. Dos, se rasgó el velo del templo. ¿Y quiénes estaban allí en el templo, hermano? Los sacerdotes. Es decir, que incluso hasta en el mismo momento de la muerte de Cristo, allí estaban esas órdenes sacerdotales ministrando en el templo. Cristo ascendió a los cielos y ellos siguieron en su labor, hermano. ¿O no? En Hechos nos dice que la iglesia predicaba el evangelio en el templo y por las casas. Y si predicaban en el templo, es porque habían sacerdotes todavía ministrando. Y por eso ahí en Hechos dice, y muchos sacerdotes se unieron a la fe o creyeron en la persona de Cristo Jesús. Amén, hermano. Pero oiga esto también. Con la muerte de Jesús, al haber Él dado su vida por la iglesia o por nosotros, hoy todos los que somos creyentes en Él, ¿cuántos son creyentes aquí, hermano? Los que somos creyentes en Él, hoy el Señor nos ve a nosotros, no solamente como reyes, sino nos ve por medio de Cristo, nos ve como sacerdotes. Y eso lo confirma la palabra. Vamos a leer Apocalipsis 1, para que usted vea que cada creyente es rey y sacerdote. Capítulo 1, versículos 5 y 6. Oiga lo que dice la palabra. 1, 5 y 6. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó. Por eso se entregó Él, porque fuimos amados por el Señor. Al ser Él sacrificado, dice el mismo versículo, nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Cuántos son salvos aquí? Mire, no solo nos ha salvado, sino que nos ha dado una posición diferente. ¿Y cuál es la posición que hoy gozamos? Versículo 6. Nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a Apocalipsis 5,
versículos 9 y 10. 5, 9 y 10. Y cantaban un nuevo canto diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. ¿Quién fue inmolado por nosotros? Cristo. Y con tu sangre nos has redimido. Ya saben qué es redimido, ¿verdad? Liberado, comprado. Fuimos libres, hermano, por el Señor. Y dice la palabra: para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios, ¿qué? Reyes y sacerdotes. Y miren lo que dice ahí la palabra: y reinaremos sobre la tierra. Pregunto esta noche, hermano, ¿cuántos son sacerdotes del Señor? Vamos a leer otros versículos. Vamos a Primera de Pedro. Les dije que hoy sí vamos a leer mucha Biblia, hermano. 1 de Pedro, amén, capítulo 2, versículo 4 y 5 vamos a leer primero. Verso 4 dice: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedra viva, sed edificados como casa espiritual. ¿Y qué dice ahí, hermano? Sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Verso 9, siempre del capítulo 2 de Primera de Pedro: vosotros sois, mire qué privilegio el que tiene la iglesia, vosotros sois linaje escogido. Mire, esto es bien importante. ¿De qué linaje es usted, hermano? Esto de la palabra linaje solo se da en las posiciones de la alta sociedad o de las grandes eminencias o de los reyes o de los soberanos de la tierra. Imagínense, el Señor dice que nos ha hecho linaje escogido. ¿Qué más? Real sacerdocio. Esa palabra, amado, linaje escogido, es para los reyes. Y como estamos sirviéndole al Rey de los Reyes, el Señor nos ha hecho real sacerdocio. O sea, reyes y sacerdotes al servicio del Rey de los Reyes y el Señor de los Señores. Y dice la palabra: somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Quiero que noten, hermano, que si aquí la Biblia dice que hoy somos nosotros, los creyentes, sacerdotes, esto nos lleva a una doctrina romana que se nos enseñó. No sé cuántos de ustedes fueron romanos. ¿Qué se nos enseñó? Que para llegar al Padre nosotros necesitábamos un intercesor humano. Y que ese intercesor humano pudiésemos nosotros confesarle toda falta, todo pecado, todo error. Y al confesarle el pecado en los confesionarios que tiene la iglesia romana, entonces aquel
mi amado, podía darnos, ¿qué? Perdón, liberación de culpa. Pero hoy ya que somos creyentes en Cristo, nos damos cuenta que nosotros ya no necesitamos un sacerdote humano. Hoy nosotros tenemos a nuestro sumo sacerdote, amén, hermano, que intercede por nosotros. ¿Cómo se llama? Jesucristo. Y a su nombre, a Él sea toda la gloria. Por eso es que nosotros, si cometemos alguna falta, algún pecado, algún error, la Biblia dice claramente, en Juan, dice, hijitos, en las cartas de Juan dice, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, ahí dice, abogado tiene. ¿Y quién es ese abogado? Nuestro Señor Jesucristo. Un abogado, eso es uno que intercede por alguien que ha cometido algún delito. Entonces, abogado tenemos. Y a Él, y solamente a Él, debemos de confesar todos nuestros pecados. Por eso dice el mismo Juan, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Porque hoy tenemos a nuestro sumo sacerdote que se llama Jesucristo. Y Él es nuestro sumo sacerdote y Él por su muerte nos hizo a nosotros sacerdotes. Mire, hermano, ya va a venir el aniversario de la iglesia. ¿Cuánto va a ser, hermano? ¿Cuándo va a ser? En abril, ¿verdad? Ahora quiero que noten cuál es el tema general que se va a tocar. Misión. Muy acertado lo que dice el hermano. Misiones. Pregúntese usted, si Jesús por su muerte en la cruz, por la obra que Él hizo a favor de nosotros, nos ha dado la posición de sacerdotes. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos no solo la función de sacerdote, sino que tenemos 3 funciones como creyentes y como iglesia. ¿Y cuál será? Primera, la que aquí ya se menciona. Somos sacerdotes. Mientras estemos aquí en esta tierra, nosotros tenemos que cumplir el trabajo del sacerdocio. Usted como marido de una mujer y de sus hijos, su padre, usted debe de cumplir el papel sacerdotal que Dios le ha dado. Y usted se preguntará, hermano, ¿cómo puedo ser un sacerdote en mi hogar? Bueno, el pastor hace, creo que 2 domingos atrás, nos habló de un hombre que cumplía el papel sacerdotal en su hogar. ¿Quién era? Vamos a ver si se acuerda o es de aquellos creyentes que saliendo ahí se le olvidó el mensaje del pastor o del estudio de los jueves. ¿Se acuerdan de quién habló? ¿Ah? De Job. Ese hombre llevaba una vida tan íntegra que ante los ojos de Dios era agradable verlo. Que hasta el mismo diablo, hermano, sabía cómo era la vida de Job. Pero ahí dice en el capítulo 1 que Job intercedía por ¿quiénes? Ese era un servicio sacerdotal. Usted debe de interceder por sus hijos, hermano. Ay, hermano, si esos ya están viejos, usted siga orando por ellos para que el Señor les guarde. Mire, nosotros en nuestro caso, como padre,
Ya mis hijos, ya uno ya anda tocando los 40, el otro ya anda por los 30 y ficha de años, 36, 37. Pero nosotros seguimos orando por ellos. ¿Y qué le pido? ¿Sabe qué le pido? Como uno los crió en el Señor, uno le dice al Señor, intercediendo como sacerdote, uno le dice al Señor, Señor, dirígele el Espíritu a mis hijos, que no se alejen de ti, guíalos. Por eso es que el Señor envió al Espíritu, para guiarnos siempre a toda verdad, que ellos no se aparten de la congregación. Eso es interceder por los hijos. Y aunque ya no estén con ustedes, hermano, y no importa si son mayores o menores, usted interceda por ellos. ¿Cuál otra petición puede hacer uno por sus hijos? Señor, presérvales el trabajo, porque hoy, a la hora que menos penséis, le dan el corte a la gente, hermano. Así está la situación. Entonces uno debe interceder por los hijos. Presérvales el trabajo. Señor, presérvales y auméntales el salario. Señor, que no les falte el pan. Guarda a los nietos, porque esa oración es para todos, hermano. Entonces, la pregunta de esta noche es, ¿estamos cumpliendo el papel de sacerdotes en la casa? Gloria a Dios, o el hermano Esteban, aleluya. Hermano, y los demás, que en paz descansen entonces. Nosotros debemos de interceder por la nación. Debemos de interceder por los gobernantes. Amén, hermano. Debemos de interceder por, hermano, por la iglesia. Debemos de interceder por el pastor. Les hago esta pregunta de examen. ¿Cuántos de ustedes oran por el pastor o por los que venimos a predicar la palabra y le decimos, Señor, danos palabra, pon la palabra en el siervo que nos va a dar la palabra? ¿O solo vienen a orar cuando les dan el privilegio aquí? Señor, pedimos por el predicador, solo en ese momento oran, y el resto de la semana, pues. ¿O no vienen ustedes con hambre de oír palabra de Dios? Entonces oren, que nosotros somos llamados a prepararles un buen pan, hermano, y meterlo al horno y preparar. ¡Ah, qué rico aquel pan! Olor agradable, para que usted, que viene con hambre espiritual, pueda salir bien hartado con la palabra. Voy satisfecho, hermano, aleluya. Pero imagínese venir a un culto y no le dan palabra a uno, va a salir con una gran úlcera espiritual de aquí. Y allá el espíritu, que hambre llevo, no me dieron nada, con mensajes churros. No, hermano, debe haber palabra de Dios. Para eso hay que interceder. El mismo apóstol Pablo decía, oren por mí, para que la palabra corra, para que la palabra pueda ser llevada a otros lugares. El mismo apóstol. Todos los siervos necesitamos la oración de ustedes, sacerdotes. ¿Cuántos son sacerdotes? Entonces, somos llamados a cumplir, amado, ese privilegio de sacerdote. El otro servicio que tenemos como iglesia o como creyente, ya les dije el de sacerdocio, ¿verdad? ¿Cuál es el otro servicio? El de ser embajadores. Bueno, el hermano Miguel hoy cantó un himno de embajadores. Usted y yo somos embajadores, y no nos dice la Biblia aquí que nuestra ciudadanía, nuestra patria está en los cielos. Somos embajadores. Amén, hermano. Por eso piense como un embajador.
Hable como un embajador. ¿Cuántos han visto a los embajadores norteamericanos? ¿Los ha visto usted alguna vez todos chancletudos? Dando un discurso. Todo despeinado. No, ¿verdad? Tienen una presentación, hermano. Y yo he visto embajadores de otros países. ¡Qué presentación! Se ven hasta cuando se paran, con firmeza, con seguridad. Nuestra función, hermano, es dar a conocer cómo es nuestra patria. No Guanaca, la del cielo. Cómo se vive. Nosotros somos el testimonio vivo de lo que es la vida de Dios en esta tierra, hermano. Amén, hermano. Mire, ¿sabe quién no cumplió esa función de embajador? Que se le había sido establecido que ellos eran los responsables de dar testimonio como sacerdotes santos y como embajadores de una nación santa. ¿Sabe de quién estoy hablando? De Israel. Ellos no cumplieron a lo que Dios le había llamado. No lo cumplieron. Dejaron a un lado eso y se volvieron idólatras, paganos, impíos, mentirosos, violentos. Y por eso es que el Señor no los ha desechado totalmente, los apartó, dejó de tratar con ellos. Ya no voy a tratar. Mejor voy a ir a escogerme un pueblo y voy a llamar pueblo mío al que no era mi pueblo. Y voy a llamar amada a la que nunca había sido llamada amada. ¿De quién estaba hablando el Señor ahí, hermano? De nosotros los gentiles que somos de la iglesia. ¿Son amados del Señor ustedes? Esa es la otra función, ser embajadores. Y la tercera es que nos volvamos diáconos. Ya saben qué es un diácono, ¿verdad? ¿Quién es? Un servidor. Ay, hermano, yo hasta que me pongan de diácono le voy a servir al Señor. No. Todos somos llamados a ser diáconos. De usar de diaconía afuera. ¿Y qué es eso de diácono? Es aquel que le sirve al prójimo. Usted puede dar ese servicio, tanto en la iglesia como allá afuera. Servirle al prójimo, usted está cumpliendo el servicio de diácono. Ah, pero es que ese es un hijo del diablo, no importa. Usted sírvale. Por eso el Señor dijo que deberíamos de cumplirlo. Si de repente alguien, dijo el Señor Jesús, te obliga a llevar una carga, una milla, va a llevarme esta carga. ¿Cuánto? Una milla, vaya pues. Ve con él, dice, 2. Ese es el servicio del diácono. Yo tuve un problema cuando vine al Evangelio. Que mi madre, y no es por ponerle en mal, ella me enseñó a mí esto. Ella no era creyente, pero de sus principios para criar hijos tenía este. Nunca le hagas un favor a nadie si no te pagan. No seas cholero de nadie. Si alguien te dice, Julano, haceme un mandado. ¿Cuánto? Esa fue mi enseñanza.
Y dice que allá en el norte de América, si alguien quiere que usted le haga un mandado, allá todo el mundo dice, ¿cuánto me vas a pagar? ¿Cuánto? Más si es guanaco el que le está mandando. ¿Cuánto? Por eso es la gente cuando se va allá, mi amado hermano, y viene aquí y le dice a usted, el familiar que ha venido del norte, haceme este mandado. Tomá, esto te voy a dar para que me lo hagas. Y uno, no. Y por dentro, ay, qué bueno que me dio, hermano, porque así somos. Pero mire, porque esa fue nuestra enseñanza. No hagas favores. Para mí fue conflictivo venir al Evangelio y estando ya en el Evangelio, leer aquella parte que dijo el Señor: el que quiera ser el primero entre todos ustedes, tiene que ser el servidor de los demás o de todos. En otras palabras, vuélvase cholero de todos y no esperar nada que le paguen. Y eso cuesta, ¿verdad, hermano? Eso cuesta. Imagínese el choque que yo tuve. Servir. Pero si querés ser el primero, servir. Porque muchos queremos ser los primeros y nos ponemos igual a los discípulos, ¿verdad? ¿Y quién va a ser el mayor? ¿Y quién va a ser el mayor? No, decía Pedro y Juan y Jacobo, alguno de nosotros va a ser el mayor porque nosotros vimos a Jesucristo que se transfiguró delante de nosotros y también vimos al profeta Elías y vimos también al profeta Moisés. ¡Qué privilegio! Pero aquellos que estaban allá abajo peleando con un endemoniado, eso no han visto nada. Nosotros sí. Y como el Señor conoce todos los corazones y las intenciones, les dijo, y ustedes que vienen murmurando, hermano, vienen murmurando de quiénes van a ser el mayor. ¿Y sabe por qué estaban peleando ya ese hueso, hermano? Porque de antemano el Señor les había dicho que Él iba a ir a Jerusalén y iba a ser muerto y iba a ser sepultado y que iba a caer en las manos de los hombres impíos y le iban a quitar la vida. ¿Quién lo va a sustituir? Al maestro de los maestros. Seré yo. Yo quiero ser el mayor. Y les dijo el Señor, agarró un niño, el que no se haga como este, y que no aprenda a servir a los demás. Si quieren ser los primeros, vuélvanse servidores de los demás. Eso es lo que nos cuesta. Entonces, ¿cuáles son las tres funciones de como creyentes hoy, antes de que Cristo venga a levantarnos, hermano? Sacerdote, ¿qué más? Embajadores, ¿qué más? Y diácono. Vaya a servir allá a su vecino. Amén. Si usted se da cuenta que hay un vecino allí, ancianito, que nadie le lleva comida, llévele. Y si ve que el anciano allá hasta se ensucia en sus necesidades, vaya a lavarlo y a limpiarlo, hermano. Y usted le va a servir al Señor. Uy, hermano, olvídese que lo haga otro. Yo le puedo decir al Señor, heme aquí, pero allá no, porque así somos. Entonces esos son nuestros privilegios. Amén, hermano. Oiga, también la Biblia nos presenta, vamos siempre al capítulo 4, versículo 4.
dice, vestidos de ropas blancas y con coronas de oro en sus cabezas. Fuera de ser sacerdotes, ¿qué más somos, hermanos? Reyes. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, mis amados hermanos, vamos a reinar con Cristo aquí en la tierra. Versículo 10 del capítulo 5 de Apocalipsis. Oiga lo que dice. 5:10 de Apocalipsis. Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Amén. Vamos a 2 de Timoteo, 2 de Timoteo 2:12. Hermano Miguelito, ¿me ayuda, por favor? Oiga lo que dice. Si sufrimos, ¿qué dice? La primera parte nada más. Reinaremos con Él. ¿Cuántos van a reinar con Cristo? Por eso es que aquí dice en el versículo 4, preste atención, hermano, que Juan vio tronos. Mire, esto tómelo muy en cuenta, ya vamos a finalizar. ¿Quién deseó en su corazón ir a poner su trono a la par del trono de Dios? Lucero, hijo de la mañana. Tome en cuenta eso. Él dijo, voy a ir a poner mi trono a la par del Señor para que me adoren. Ese privilegio que ahí dice en el verso 4, de que vi tronos alrededor del trono de Dios, ese privilegio solamente lo da el Padre Celestial. Vamos a ver unos versículos, así rapidito, hermano. En Marcos 10, 35 y 40, hermano Miguelito, oiga lo que dice. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, queríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos. Mire, qué abusivo es esto, ¿verdad? Que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Qué más? Entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizado con el bautismo con que soy bautizado? Aquí está hablando del sacrificio, de la persecución y de todo el sufrimiento que él iba a tener. ¿Podéis hacer eso?, les dijo el Señor. Versículo 39. Ellos le dijeron, podemos. Como siempre, boca suelta, ¿verdad? Sí podemos, le dijeron. Entonces el Señor les dijo, a la verdad del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, sí seréis bautizados. Ustedes mismos también van a ser mártires y sacrificados por la causa del Señor. Eso sí lo van a beber, mire, les digo. Pero dice, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. A su nombre. Mateo 20:23. Mateo 20:23. Hermano Miguelito. Mateo 20:23. Dice, Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. ¿Por quién? Por mi Padre. Por eso es que Juan vio esos 24 tronos. Y ese privilegio solo lo da el Padre. ¿A quiénes, hermano? ¿Y quiénes son los que el Señor determinó para estar allí en esos tronos?
la iglesia. Mire, yo veo que ustedes no se alegran, hermano. Privilegio. El diablo dijo, voy a ir a poner mi trono allá a los cielos. De allá se lo volaron, hermano, por insurrecto, porque este privilegio solo lo da el Padre. Y entonces a la iglesia, como son reyes, también les van a dar el privilegio. Y eso de trono es que vamos a reinar con Cristo. Vamos a gobernar en el milenio con Cristo. Mire cuán diferente es las funciones que vamos a tener en el milenio. Ya les dije las funciones que tenemos hoy. ¿Cuáles son? Sacerdote, embajador y diácono. En el milenio, ¿cuáles van a ser las funciones que vamos a tener? Sacerdote, reyes, y ¿sabe qué más? Jueces. ¿O no sabéis ustedes, les dijo Pablo a los de Corintio, que hemos de juzgar al mundo? Esa va a ser una de las funciones que vamos a tener nosotros como iglesia. ¿A dónde, hermano? En el milenio. Y ese privilegio, ¿quién lo ha dado? El Padre, por medio de Jesucristo. ¡A su nombre! Gloria a Dios, hermano. Bendito su nombre. ¿Sabe quiénes más van a estar en esos tronos reinando con Cristo? Mateo 19, 28, hermano Miguelito. Jesús les dijo, de cierto os digo, que en la regeneración, ahí la palabra regeneración está hablando del milenio, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12. ¿Sobre 12 qué? ¿Y quiénes son los 12, hermano? Los apóstoles del Cordero. También ellos en el milenio tendrán 12 tronos para juzgar ¿a quiénes? ¿A las naciones gentiles? No, a las 12 tribus de Israel. Porque quienes van a juzgar a las naciones gentiles va a ser la iglesia. ¡A su nombre! ¿Y quiénes más van a estar ahí, hermano? Apocalipsis 24. Apocalipsis 24. Mire, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿De quién está hablando aquí entonces? De los creyentes mártires de la gran tribulación, que también van a participar en el reinado de Cristo aquí en la tierra. 24 tronos para nosotros como iglesia, 12 para los apóstoles para gobernar a las 12 tribus de Israel que van a estar en el milenio, y a estos que van a reinar con Cristo también son los mártires de la gran tribulación, los que no van a adorar a la bestia ni a su imagen. Amén. El Señor nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios nuestro Padre, y reinaremos con Cristo aquí en la tierra. Por eso es que se ven tronos y también se ven coronas en esos 24 ancianos. El próximo jueves les vamos a hablar esto de las coronas y de las vestiduras que tienen estos 24 ancianos. ¿Y por qué les llaman ancianos? ¿Serán que vamos a estar todos viejos
arrugados en el cielo, hermano. No. ¿Quiere saber por qué? No se pierde el próximo jueves. Y ahí usted va a aprender más de la palabra. Oremos al Señor Padre que estás en los cielos. Te damos las gracias por la palabra. Te bendecimos. Te damos la gloria a ti, oh Dios, en Cristo Jesús. Gracias por la posición que nos has dado en la salvación en Cristo, porque hoy somos reyes y sacerdotes para Dios nuestro Padre Celestial. A ti sea la gloria, la honra, Señor. Amén y amén. Bendiciones. Dejo a mi hermano pastor con ustedes. Amén. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor, hermanos, esta noche. Tanto le damos un aplauso al Señor. Porque Dios habla en nuestros corazones y nos da, hermanos, esta palabra de vida para que, si en caso estamos sufriendo, en caso estamos pasando dificultades, Dios tiene preparado algo, como dijo el apóstol Pablo. No es que preparamos el sufrimiento sobre esta tierra con lo que Dios tiene preparado para nosotros. Amén. Es que démosle gracias al Señor por esa bendición que Dios está derramando sobre nosotros a través de su palabra. Amén. Vamos a, hermanos, esta noche vamos a invitar a mi hermano Esteban que nos ayude a